Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí en la segunda clase de la asignatura de Economía de la Salud. Este día comenzaremos a abordar sobre lo que es macroeconomía. Algunas indicaciones generales. Las tareas, sí, por favor, que tal vez sean subidas siempre en formato Word. Los grupos, tal y como ya me los mandaron y corroboré con la entrega de tareas, hasta el momento hay 16 grupos, cada uno va a ser de 3 integrantes y entiendo que según, y quería que me lo corroboraran, que por la entrega de los trabajos entiendo que son 48 alumnos, ¿ah? Pero en la plataforma solo me aparecen al momento 45. Entonces, con respecto a ese tema, no sé si creo que ha habido algún problema a nivel técnico administrativo. Entonces, no se aflijan por los participantes que puede ser que no me aparezcan a mí en el programa. Yo igual siempre lo voy a calificar y todo en base a la entrega de las tareas. Y de ahora en adelante, porque los grupos ya están formados, sí que solo le entregue una persona de cada uno de los grupos, porque ya los grupos están formados. Solo hay uno de los grupos, que es el grupo 8 que sí no, según normativa de la universidad, no van a permitir que hayan cuatro integrantes en ese grupo. No sé si está alguno de los participantes del grupo 8 creo que es, porque ese grupo sí tendría que alguien pasarse eh, al, al grupo, a uno. Hay uno de los grupos también que es el grupo 16, está formado solo por 2 integrantes, tal vez un integrante del grupo que es de 4 se puede pasar al grupo de 2 para que queden completos los 3. Entiendo que hay uno de los compañeros y creo que por eso es que ha quedado de 4, es porque uno de los compañeros está pasando por un momento de salud bastante delicado. Eso lo podemos, eso del grupo que hablé, del grupo 8, lo tenemos que corregir de preferencia antes de la entrega de esta siguiente actividad, para que todo quede bien. Y ya para pasar en materia, les voy a dar un repaso por lo que es el recurso libro, eh, por el recurso libro y que vamos a ir eh, resolviendo todas las dudas que ustedes puedan tener del recurso. Prefiero que vayan, que vayan conmigo viendo el mismo recurso porque quiero que resaltarle todos los datos que yo quiero que se lleven de acá. Me dicen si ven mi pantalla. Creo que Sí, sí. doctor. Sí, Ok. Se los voy a ir recalcando. Yo prefiero explicarles del mismo recurso que ustedes ya leyeron. De hecho, esta materia, eh, sí tiene la palabra, Camilo. Coreas. Sí, buenas tardes, doctor. Fíjese que Ah, me surgió una duda con un comentario que hizo, ajá, porque, bueno, nosotros somos grupo 13 grupo y 13. Ujú, la tarea de esta semana recién pasada ujú. solo la subió una compañera Sí, de los tres. ¿No hay sí. problema No, no hay ningún problema. bueno. Sí, porque aquí en la tarea anterior, no se aflijan, que de hecho ya cotejé todos los datos, ya tengo,
tengo todo. De hecho, la calificación de esta materia espero tenérselas antes de iniciar la siguiente unidad didáctica. Yo se las voy a subir en la plataforma y les voy a dar la retroalimentación correspondiente para cada uno y no hay problema. De hecho, hay unos que me lo entregaron solo una persona, los otros lo subieron los tres, pero ya ahorita ya se va a solventar porque los grupos hoy sí ya están formados. Solo el grupo que yo les mencioné, que sí se va a tener que modificar, pero de ahí para allá, todos los demás grupos estamos bien con respecto a las entregas. Bueno, gracias, doctor, por la aclaración. Ok. Pues les comentaba, hoy vamos a empezar a ver el recurso de la plataforma de la semana 2. Me voy a ir directamente al recurso libro porque sé que van a tener bastantes dudas y por respeto al tiempo y que nos alcancen. En sí, hay dos grandes vertientes de lo que es la economía, donde está la economía macro y la economía micro. La economía macro es la que, a grosso modo, la vamos a empezar a tocar el día de hoy y la microeconomía que la tocaremos en la próxima clase. La macroeconomía es la parte y la vertiente de la economía que se va a encargar de estudiar el comportamiento de toda la economía en su conjunto, o sea, de todas las poblaciones, la oferta, la demanda, el movimiento de la producción, sobre a quién se produce, qué se invierte, para quién se invierte. Todo eso como lo vimos en la clase anterior, es parte el problema económico. Entonces, esta es una forma de la economía para tratar de solventar ese problema, el problema económico de lo que les enseñaba, de para quién se produce, qué van a producir y para quién se va a repartir lo producido. Entonces, esta es una forma de darle respuesta a ese problema económico. Y lo que trata es de tener una visión en conjunto de toda la sociedad. Y acá yo les recalcaba que las principales tareas de la macroeconomía se encuentran en esto de que dice acá es el cálculo de las cuentas de ingreso de un país. Entre ellas, cuando ustedes la van a encontrar en diferentes lecturas y la van a encontrar como cuentas de ingreso, las pueden encontrar como cuentas nacionales, pero siempre se van a referir a lo mismo. ¿A qué se refiere las cuentas nacionales de un país? Es, es un medio por el cual tratan de darle un valor al nivel de producción total de la economía de una zona determinada y bajo un periodo de tiempo determinado, como lo vamos a ver acá. Las cuentas nacionales son el registro sistemático de la producción, el consumo, la inversión, es decir, todas las variables económicas durante un periodo determinado que normalmente va a ser trimestral o va a ser anual. Dentro de las cuentas nacionales de un país son variables, son macroeconómicas y dentro de ellas la que nos vamos a centrar bastante es en el Producto Interno Bruto, que es de la que más ustedes van a oír hablar. Pero también se los puse acá para que vieran que hay más. O sea, está el Producto Nacional Bruto, está las del consumo público, las del consumo privado, la que se refiere a inversiones tanto públicas como privadas, las exportaciones, las importaciones. Pero de todas ellas, la más importante siempre va a ser la primera, siempre va a ser el Producto Interno Bruto. Por eso, si han leído el recurso del libro, hay prácticamente es la que yo quiero que en esta clase entiendan bien a perfección y se la sepan para qué es, qué indicaciones nos puede dar el tener el Producto Interno Bruto de un país y que sepan cómo sacarlo. La contabilidad nacional, eso es lo que yo les explicaba, que la más importante realmente es el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Estas son las dos más importantes, de la cual la primera es la que por lo general siempre van a encontrar cuando se refieran
También está el Producto Interno Bruto per cápita, todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero de los dos más importantes siempre va de las cuentas nacionales de un país, siempre van a ser el Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Y aquí ya vamos con los indicadores macroeconómicos. Dentro de los indicadores macroeconómicos son de las cuentas nacionales de las que estábamos hablando y estamos sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es la medida estándar donde se mide la producción de los bienes y servicios dentro de un país en un periodo determinado. Como habíamos dicho, que por lo general es trimestral o es anual. Y lo que va a medir es los ingresos obtenidos de esa producción y la cantidad que se ha gastado en bienes y servicios, menos las importaciones. Este es bastante importante en cuanto al Producto Interno Bruto, porque es la diferencia fundamental entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, que en el Producto Interno Bruto se excluyen las importaciones. El Producto Interior Bruto es un indicador económico que sirve para conocer la riqueza que genera un país, incluyendo la dimensión y la composición de la economía. Esto es bien importante, que al final lo que va a servir es para ponerle un valor monetario a todos los bienes y servicios finales que se han producido dentro de un país. Eh, Alguien que quiera opinar y si entienden qué es un bien o servicio final, dígame, dame la palabra. Según el video que usted mencionó, que usted envió, dice ahí que todos los bienes son lo que se produce y lo que se usa, que Ujú, igual puede ser algún objeto, y ahí ponía de ejemplo los tornillos que se pueden utilizar para fabricar otras cosas, o también los servicios que se pueden prestar, mencionaban ahí servicios de abogados, pero entiendo también que podrían ser los servicios de salud que prestamos todos los profesionales. exacto, exacto. Sí, tiene la palabra Melinda. Sí, doctor, esto, más que todo eso, ¿verdad? Que en el video pues nos mencionaban que los bienes siempre que tiene que tener la característica de que sea final, ¿verdad? Bienes finales, el ejemplo que ponían pues del tornillito, pero que si el tornillo era comprado por una empresa para armar algún producto, ahí en ese caso pues el tornillo no funcionaba como un bien final, Ujú, sino que tenía que ser el tornillo el que íbamos a usar, a comprar el consumidor para hacer algo en la casa. Era lo que quería abonar. exacto. Y trasladado a salud, si lo trasladamos a salud, por ejemplo, en salud también, todo eso lo vamos a ver más adelante a detalle, pero para adelantarles, los bienes de servicio de salud son los más difíciles de cuantificar porque la salud realmente, la mayoría de bienes y servicios que produce son intermedios. O sea, es bien difícil que podamos generar productos finales, porque, por ejemplo, para un paciente, el bien final es encontrar el diagnóstico adecuado de una diferente patología. Sí, Alejandro, tiene la palabra. Hola, buenas. Sí, al menos en odontología, sí se podría ver y cuantificar los bienes finales, porque podemos entregar prótesis, productos, resina. Es más, creo que en odontología tiene al menos en nivel nacional, los bienes que se importan, es, tienen un montón de impuestos y generan, casi creo que son como 100 millones de dólares anuales, creo. Al Ujú. menos en odontología, doctor. Ok, en sí, para la salud, lo que sí que quería que entendieran es que todos los bienes
intermedios son los que se generan para llegar a un fin dentro de salud. Por ejemplo, en el caso de un paciente, para llegar a un diagnóstico, el fin es llegar al diagnóstico y el tratamiento adecuado. Pero para llegar a ese fin de diagnóstico y tratamiento adecuado, se utilizaron rayos X, se utilizaron tomas de la presión arterial, se utilizaron exámenes de laboratorio. Entonces, todos esos exámenes de laboratorio, exámenes de rayos X, todos esos son productos intermedios porque el producto final es el diagnóstico de la patología o y el tratamiento adecuado. No sé si me doy a entender ahí. Y en cuanto al Producto Interno Bruto, solo va a incluir todos los bienes finales. Nada más, no se van a contabilizar los bienes intermedios, porque si no, entonces se estaría cayendo en el error de que se van a contabilizar dos veces, porque si ya se le da un valor a los productos intermedios, entonces cuando se genere el valor total, entonces va a salir bien inflado porque ya se tomó el valor de los bienes intermedios, entonces por eso es que solo se consideran los bienes finales. Eso es para el Producto Interno Bruto dentro de un país y esto es importante, que es por nacionales y extranjeros. Ese es otro dato. El PIB a menudo es una medida de la salud económica, porque esto lo utilizan bastante porque es lo que nos puede dar como un panorama sobre cómo es un indicador de la salud de un país. Si ustedes lo van a oír mencionar como el PIB de cierto país comparado con, con el PIB de otro país, entonces si uno tiene más PIB, entonces significa que ese país está produciendo más. Entonces, por lo tanto, la economía se mueve más en ese país que en uno que tenga un PIB más bajo. Pero ahí solo, acuérdense, solo estamos hablando de la producción, producción total del país, pero no refleja cómo eso se va a diseminar, o sea, cómo toda la riqueza se va a diluir entre toda la población. Solo estamos hablando de producción. Esa es una de las limitantes del Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto es una medida macroeconómica que es la más utilizada, pero no mide la distribución de la riqueza. Y esto lo que va a hacer es que va a permitir a que todos los gobiernos, tanto nacionales como internacionales, tengan un panorama de cómo está la economía dentro de los países y poder tener un comparador universal para poder comparar una economía con otra. Sí, tiene la palabra Melinda. Sí, además también esto me pareció bastante interesante de que no se puede medir el daño que puede provocar la producción de estos bienes. Mencionaba también que no se podía medir esto, por ejemplo, en la contaminación ambiental. Ujú. Eso se llaman daños colaterales. Los daños colaterales no los mide el PIB. Y también otra cosa que impacta directamente en el PIB son la evasión fiscal. O sea, la evasión fiscal también tampoco la capta el PIB. Aquí les había puesto un video, el video, esto creo que está bien explicado. Y lo que quería más que todo es que entiendan cómo se calcula el PIB. El PIB, yo les puse acá en grande las fórmulas, el PIB es el Producto Interno Bruto y se basa en cuanto al consumo, tanto público como privado, más la inversión ya sea pública, privada, el gasto público, que es el gasto que el Estado hace en cuanto a alcaldías, salarios y todo el gasto que hace el gobierno, y las exportaciones menos las importaciones. Porque acuérdense, ¿por qué se hace esto de las exportaciones menos las importaciones? Porque lo que nos interesa solo es lo que se produzca dentro del país. Y no importa si es producido, y eso se lo voy a explicar más adelante, no importa si esto es producido por materia extranjera. Y esa es una de las diferencias entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, pónganle que hay una empresa turca aquí
en el país que produce una maquila. Y la maquila, esa maquila tiene su centro aquí en el país, pero todo lo que produce aquí en el país no se consume en el país. O sea, si hacen camisas, pantalones y todo lo que producen en esa fábrica, se va al extranjero y al final se vende en el extranjero y no se queda nada acá. ¿Entra o no entra dentro del Producto Interno Bruto? Eso que quería que alguien me contestara, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, tiene Si, si usted dice en la definición que son los bienes que se consumen en el país, entonces eso no podría introducirse, se dejaría solo como una exportación y podría servir tal vez para el otro país. eh, por eso mismo que me quería detener bastante en este pedacito. Sí, tiene la palabra Alejandro Delao. Creo que primero iba el doctor Oscar Villalobos. Ah, ok, ok. Oscar Villalobos tiene la palabra. Para mí, gracias Alejandro también, para mí no contaría por el Producto Interno Bruto y es por eso que también existen los outsourcing, porque lo que generan, o sea, por ejemplo, lo de la maquila, ¿verdad? La maquila ocupa, ¿cómo es que se llama? Lugares donde tiene menor costo de los impuestos, como por ejemplo acá en el país, que producirlo dentro de su propio país, como el ejemplo de Turquía. Entonces, eso les da un mayor rango de ganancia a las empresas y no tiene un impacto directo sobre el Producto Interno Bruto del país, porque al final todo se va en los gastos de importación y exportación que va a hacer esa maquila. Ok, Alejandro Delao. Yo creo que estoy un poquito perdido. Vaya, si una maquila se instala y hay, bueno, aquí en el país, hay un montón de maquilas. Creo que además de lo de las remesas, hay un montón de maquilas, ¿verdad? Pero si una maquila viene y genera 20.000 puestos de empleo, es un decir, ¿verdad? Porque creo que es mucho menos. Y estas a su vez pagan salarios y que al final, con la renta y los descuentos generan un aporte al, ¿cómo se llama? Al gobierno. Aunque el producto se vaya, siempre van a terminar generando algún tipo de ¿cómo se llama? De beneficio. Beneficio para el país. Ajá, al final, creo que por los salarios y también por los impuestos que generan, cada estado, es por eso que se va, porque digamos, esa misma maquila puede estar en Vietnam, en Bangladesh o en Sri Lanka, y ahí prácticamente los salarios son menos de $100 al mes, ¿verdad? Ujú, Que no generan nada, ninguna contribución al estado. Pero aquí al menos, o sea, dependiendo de si esa empresa va a generar tantos puestos de empleo, sí termina contribuyendo al PIB, ¿verdad? Y ujú, no solo porque exportáramos todo lo que se consume, ¿verdad? ujú. Sí, sí, de hecho, eh, sí, dígame, Oscar. Volviendo a la pregunta, sí, tiene toda la razón. Sí, y la respuesta a esta pregunta que yo les hice está acá. Eh, el PIB es la medida estándar del valor creado, del valor agregado en la producción de bienes y servicios en un país. Ahí está la clave. La clave es que ahí se involucran todos los productos que se hagan dentro de un país. No importa si los hacen y al final no se consumen acá, por lo que estaba explicando el compañero Alejandro. O sea, sí la empresa está en el país, aunque no produzca para el país, pero la materia prima puede ser que, por ejemplo, más de alguna que otra tela tal vez la importa y la traen, pero pueden generar los botones, zíperes y puede ser que ocupen cierta materia prima y que la sean de aquí del país y aparte aunque no consuman nada y todo lo importen para que solo se trabaja acá, están generando empleo, están generando ingresos a familias que le va a dar mayor renta para que puedan ellos
todas esas familias que ayudan con los salarios y toda la economía que se empiece a mover, todo el dinero que ganen esas familias, sí, sí van a ir a gastarlo siempre dentro del país. Entonces, por eso, cuando estamos hablando de Producto Interno Bruto, sí se involucran todo lo que se produzca dentro del país, aunque el dinero se vaya hacia otro lado, ¿no? Pero sí se involucra en el Producto Interno Bruto. Sí, dígame, Xiomara. Sí, tal vez aquí mencionar de que sí es una aportación la maquila y entra dentro del concepto del PIB porque menciona que está libre de la parte de impuestos, está exenta, pero justamente hay nuevas políticas, creo, no sé si todavía están vigentes o así aparece, donde la maquila no paga impuestos, o sea, está exenta por lo mismo que está en una zona franca. Ujú, Entonces, usualmente también las maquilas, no sé si estoy en lo correcto o si me he equivocado, por lo menos en una publicación que acabo de ver, porque tenía como esa duda si las maquilas realmente están pagando impuestos en el país o son exentas, porque ahí en el artículo mencionaba de que era como parte de los acuerdos que se llegaban internacionales, pero porque justamente estaban aportando al país a través de la contratación de empleo. ujú. Exacto. Y si han leído todo el recurso libro, al final de todo, hablamos sobre las políticas expansivas y las políticas contractivas. Entonces, esas son como facilidades que el Estado da para apoyar a la economía. Una de las políticas de impulso a la inversión es la que usted acaba de mencionar. Tal vez o los exentan de los impuestos o le ponen impuestos sumamente bajos para incentivar a la inversión, para que sea una política completamente expansiva y que incentiven al crecimiento de la economía dentro del país. Ujú. Exacto, muy buen aporte. No sé si les quedó claro de dónde viene todo, porque la clave acá es entender de dónde viene cada uno de los componentes. Este es el consumo. Si hablamos de consumo, hablamos el consumo de las familias, la inversión, por lo general, es la inversión que tanto pública como privada, que por lo general hacen las empresas. Gasto público se refiere a todo el gasto del Estado en cuanto a salario, prestaciones, todo el gasto público, todo el gasto del Estado. Y por eso es que va este apartado, porque al final lo que interesa es lo que se produzca. Entonces, si se produjo aquí en el país, aunque se haya ido para otro país, entonces son las exportaciones. Por eso es que se le restan las importaciones, porque lo que se ha producido en otro país y que se va a consumir en el país, todo lo que se hizo para llegar a ese, porque es un producto final, por ejemplo, un zapato que Nike, que se fabricó en Estados Unidos y al final se vendió aquí, eso es una importación. Eso para el Producto Interno Bruto no genera nada, porque para llegar a ese producto final, que es el zapato Nike, no se utilizó ningún factor productivo de El Salvador para llegar al consumo de ese zapato. O sea, no sé si me debe entender ahí. Sí, dígame, Alejandro. Entonces significa porque, o sea, lo del PIT, también una cosa bueno, al final como que las importaciones terminan dañando a la producción nacional. Eso es lo No. que entiendo. No. No, porque existe la otra cuenta nacional, que aquí para efectos de clase no la puse, pero es el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto sí toma en cuenta las exportaciones. Ahí se toman en cuenta dos variables que en el Producto Interno Bruto no se cuentan. Estamos hablando de la diáspora. La Ajá, diáspora, porque las remesas, ajá, exacto, pero las al remesas menos las remesas, van a contar en el Producto Nacional Bruto, pero no en el interno, porque ajá, porque al final lo que hayan termina producido, dañando la economía. pero eso entra dentro, por eso es que surge, por los limitantes que hablábamos al principio del Producto Interno Bruto, entonces es que surgió el Producto Nacional Bruto, Ah, para ok. darle respuesta a lo que el Producto Interno Bruto no le puede dar.
Entre una de ellas es el movimiento de la economía por todo el dinero que ingresa de la diáspora. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo sencillo, un cantante de Estados Unidos se viene a dar un concierto a El Salvador. Entonces, aquí en El Salvador genera ingresos de todo tipo, ¿verdad? En cuanto a logística y todo, la venta de entradas, movimiento de las entradas y todo. Entonces, el cantante da el concierto aquí en El Salvador y se va de regreso a su país. Entonces, si nos vamos al Producto Interno Bruto, eso que él hizo acá, ¿cuenta o no cuenta? Sí contaría, porque para el Producto Interno Bruto va a contar para El Salvador, porque generó movimiento de la economía dentro del país, aunque él haya sido cantante de Estados Unidos. Ya. Entonces, y si nos vamos a Estados Unidos, que Estados Unidos está haciendo una cuenta de su Producto Interno Bruto, para ellos el concierto que dio ese cantante en El Salvador, para el Producto Interno Bruto de ellos allá, no cuenta, porque no fue producido en Estados Unidos, fue producido en El Salvador. Pero si nosotros quisiéramos hacer la medición del Producto Nacional Bruto, para nosotros no cuenta eso porque lo hizo un extranjero. Ya, Entonces ahí sí le ahí sí restaría se le al resta, sí, Producto ahí sí se le Nacional. restaría, porque para el Ah, ok. Producto Nacional Bruto les va a contar a ellos, pero no a nosotros, Ok, porque todo el perfecto. dinero generado aquí se va a quedar, es como una división, o sea, aquí se va a quedar todo el movimiento de logística y venta de las entradas, pero todo lo que en sí es la masa global de lo que se invirtió en ese concierto, o sea, es decir, lo que cobró el cantante, que es el mayor fuente de dinero, eso se lo va a llevar el cantante, eso no lo va a dejar acá. Entonces, para las cuentas nacionales de ellos allá, les va a interesar para el Producto Nacional Bruto. A ellos, a nosotros no. Ok, gracias. Ese es un ejemplo bien sencillo de la diferencia entonces, de la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. Porque en el Producto Interno, el PIB, se excluye la diáspora. Porque todo lo que genera la diáspora se generó en otro país, aunque todo el dinero que se haya generado en el otro país haya venido acá. Entonces, por eso es que está el Producto Nacional Bruto, que el Producto Nacional Bruto, ese sí lo va a contar. Y en el caso por ejemplo, en el caso de la maquila, en el caso de la maquila, va a entrar lo de la diáspora porque va a permitir ingresos. Lo que permite el Producto Nacional Bruto solo es la cuenta de todo lo que haya producido un salvadoreño estando en el lugar donde esté. Esa es la diferencia. O sea, ahí no importa si está en otro país y allá lo produjo y lo mandó. De hecho, cuando ustedes, todos estos datos, ¿de dónde los sacan? De las encuestas de hogares múltiples que están haciendo, por ejemplo, ahorita. Entonces, por eso es que una de las preguntas claves, perdón, que hacen dentro de esas encuestas de hogares múltiples es si la familia a la que están entrevistando eh, tiene ingresos por parte de remesas, porque para la medición del Producto Nacional Bruto sí van a entrar, porque es producto que otro salvadoreño hizo en otro lado y que viene a consumirse aquí en El Salvador. Por eso les mencioné al principio que las dos más importantes son el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, aparte de las otras, pero las más importantes que se ocupan son estas dos. No sé si les quedó claro lo que es el producto para empezar a desglosar el Producto Interno Bruto. La diferencia es saber de dónde vienen y que el Producto Interno Bruto excluye completamente las importaciones y el otro las cuenta siempre y cuando haya sido producida por otro salvadoreño en el exterior. Esa es la diferencia. Es la diferencia grande entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. No sé si hoy sí les quedó claro. ¿Sí? Ok.
Sigamos. Vale, los componentes son los que habíamos hablado: el Producto Interno Bruto, está el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones, porque al final nos interesa solo lo producido. Eh, Aquí, bueno, aquí los había desglosado cada uno: el gasto privado en el consumo, el gasto privado en la inversión, ya sea de empresas o hogares, el gasto del Estado, ya sea el consumo que el mismo Estado hace, los salarios, las inversiones que el gobierno hace, las alcaldías, esto en sí, las exportaciones menos las importaciones, realmente lo que son las exportaciones netas, o sea, ¿qué es lo que se exporta? Y se excluye todo lo importado. Por eso es que se restan de las exportaciones las importaciones. Ahora, en cuanto al, al PIB, tenemos tres que son los más importantes. Está el PIB nominal, el PIB real y el PIB per cápita. ¿Qué mide cada uno? Es la diferencia. El PIB nominal va a medir todo lo que se produzca, ya sea en bienes y servicios, en un periodo determinado, en un lugar determinado, y va a incluir los impuestos. Esta es la diferencia importante entre lo que es el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal va a incluir los impuestos. Entonces, ¿a qué nos referimos con que va a incluir los impuestos? Que va a incluir la inflación, o sea, va a incluir toda la variación de los precios debida a la inflación, la va a incluir el PIB nominal, porque está incluyendo los impuestos. En cambio, el PIB real, eso solo va a medir la producción de un determinado país en un determinado tiempo, pero utilizando un año base, ¿Y qué va a hacer eso? Si nosotros nos dedicamos a un año base, entonces significa que el precio lo congelamos, porque todo lo vamos a comparar en cuanto a lo que es ese año base. Entonces el precio va a estar congelado hacia ese precio. Entonces, ¿qué nos estamos quitando? Nos estamos quitando los impuestos y por lo tanto nos estamos quitando lo que es la variación. Si, eso es lo que nos va a dar, en fin, en sí, es la producción real. O sea, ¿qué es lo que el país produce? Y el dato que nos dé del PIB real es el dato de exactamente qué se produjo en el país en un tiempo determinado, sin tomar en cuenta si el precio de eso que veamos ahí está influido o no por impuestos o por variaciones en el precio. Entonces, solo estamos hablando de cantidades. Todo eso se lo voy a explicar aquí cuando hagamos el ejercicio. En El Salvador se utiliza hasta la fecha todavía como año de referencia los precios del 2014. ¿Cómo se hace para elegir el año base? Porque esa es una de las preguntas que pueden hacerse ustedes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vamos a utilizar el año 2014? Porque según estudio, todo esto es un estudio que hacen cada cierto tiempo eh, dentro del Banco Central de Reserva, que involucra el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, y es una reunión donde se determina si es necesario modificar el año base. El año base, en pocas palabras, es un año donde ha habido un alto crecimiento económico. Entonces, si ha habido un alto crecimiento económico, ese es el que nos va a servir como gold estándar, por ejemplo, por decirles algo. O sea, todo lo vamos a comparar contra ese año que fue altamente productivo y donde la economía creció exageradamente. Entonces, todo lo vamos a comparar contra ese gold estándar. ¿Ya? Y si es necesario modificarlo, pues eso significa que o ya pasó mucho tiempo o ha habido otro año, otros años que ha habido un crecimiento económico demasiado alto. Por ejemplo, si tomamos el año base del 2014 y de repente nos ponemos a examinar el 2024, podrían decir ya pasaron 10 años. Sí, pero si se van a los años anteriores y tal vez el crecimiento económico se ha mantenido o no, las fluctuaciones han sido bien leves,
entonces significa que el año base todavía sigue sirviendo porque todavía las variaciones han sido bastante pequeñas. Diferente fuera a que los precios que estamos comparando del año base se estén disparando el 50, el 75%, por ejemplo. Entonces la brecha entre uno y el otro están muy altas. Entonces eso significa que hay que modificar el año base porque ya no nos está sirviendo como punto de comparación. No sé si me di a entender ahí. Y para el efecto de la clase, para el momento, ya desde, si se fijan, hay una brecha ya de 10 años, ya desde el 2014 al 2024 no ha variado y se sigue utilizando como base porque todavía sigue sirviendo porque las variaciones las variaciones reales entre el PIB no han sido muy significativas. Y el PIB per cápita, que solo va a ser la medida del PIB nominal entre la población del país entre el año que tenía cuando se hizo la medición. El deflactor implícito del PIB es para prácticamente lo que va a medir es la inflación. ¿Qué tanto se ha experimentado una inflación desde el año base hasta el año que estamos calculando? O sea, el año actual, por ejemplo, yo le puse un ejemplo acá, que si el año base es el 2014 y estamos buscando el PIB nominal del 2018, entonces el resultado se va a interpretar como la inflación acumulada durante el periodo del año base, que es el 2014, hasta el 2018. Y qué es lo que va a incluir, qué se incluye ahí, todos los bienes y servicios que se han producido durante la economía en el tiempo, desde el 2014 hasta el 2018. No sé si al momento ahorita todavía está todo claro, porque quiero que aprendan a calcularlo, más o menos, acá. Si está todo claro, seguimos. Yo les había puesto acá eh, el PIB nominal y el PIB real en cuanto al año base. Esta es una forma de cómo se grafican. Por ejemplo, se pueden graficar en forma de tabla o la pueden encontrar en algún punto como un gráfico lineal, o sea, donde vamos a ir viendo cómo ha sido la evolución, si ha subido, ha bajado, y por lo general se compara el PIB nominal con el PIB real. Si se fijan acá, el PIB nominal sale en un porcentaje más alto. Esto, por lo general, siempre lo van a encontrar así, porque acuérdense que aquí estamos hablando de que en el PIB nominal estamos hablando de los precios corrientes, o sea, de cuánto valía lo que estamos calculando en el momento que lo estamos calculando. Entonces, no excluimos los impuestos, entonces los precios se nos disparan, están un poquito más arriba. En cambio, el PIB real, como se compara con el año, con un año, y los precios ya no varían porque los precios van a ser los mismos siempre, entonces solo estamos variando en la cantidad. ¿Verdad? Eso lo van a entender bien aquí. Y si quieren, saquen calculadora, porque aquí sí quiero que entiendan cómo se sacó todo este cuadro. Ahí me avisan. Donde ya tengan la calculadora, voy a preparar acá. Con este ejercicio que vamos a hacer ahorita, quiero que entiendan qué es el PIB nominal y qué es el PIB real. Saquen una con calculadora. Y, por ejemplo, el año base, estamos hablando de que es el 2014. Entonces, si hablamos que estos son los precios sobre los cuales se van a aplicar el PIB real, porque estamos agarrando los precios del año base. Pero saquemos primero el PIB nominal. El PIB nominal es a precios corrientes. Siempre que ustedes encuentren esta palabrita de acá, de precios corrientes, se están refiriendo a los precios actuales. Es una forma económica de decir precios actuales, o sea que los precios que están acá son los precios actuales. Entonces, si para hacerlo sencillo, solo les puse aquí frijoles y arroz. Si nos vamos del 2014, eh,
multipliquemos 20 por 80, que estamos hablando de que los frijoles valían 20, perdón, se produjeron 20 y se vendían al precio de 80. Entonces, si multiplicamos 20 por 80, 20 por 80 nos da la cantidad de 1.600. Entonces, el gasto nominal en dólares de los frijoles, estamos hablando de 20 por 80, son 1.600. Si multiplicamos el arroz del 2014 por el precio del 2014, igual, estamos 40 por 40, son siempre 1.600. Al sumar, hacer la sumatoria de 1.600 más 1.600 nos va a dar 3.200. Aquí hablamos del PIB nominal de frijoles y arroz, 3.200 a precios del 2014. Si lo hacemos en el 2017, 30 por 85, 30 por 85 nos da 2.550. 45 por 45, 4.575. Entonces, si ustedes se fijan aquí, esta es la clave. Aquí va variando los precios. Si ustedes se fijan, en el 2014 valían 80. Los mismos frijoles. Y los mismos frijoles, en este periodo del año, se produjeron 30, o sea, subieron 10, pero y el precio también subió 5 dólares. En el 2018 ya se produjeron 35 y también subió 5 dólares. Por eso, entonces, cuando saquemos el precio, el PIB nominal, estamos teniendo en cuenta el aumento de los precios de 80, 85 hasta 90. Entonces, aquí sí estamos tomando en cuenta el aumento en los precios y también el aumento en la cantidad. O sea, aquí estamos involucrando las dos cosas. Entonces, si vamos acá, eh, tenemos que para el año 2014 el PIB nominal fue 3.200. Para el año del 2017 fue 4.575. Y para el gasto del 2018 fue el 5.650. Ya al multiplicar 35 por 90 y al multiplicar 50 por 50, 2.500. Entonces, para sacar el gasto real, acuérdense que el gasto real se va a basar en cuanto a los precios fijados del 2014, porque para nosotros el año base es 2014. Entonces, en el 2014 aquí no hay nada porque el 2014 es el año base, pero en el 2017 sí, porque ustedes se preguntarán de dónde sale este 2.400. Es de multiplicar la cantidad de 30 por los precios del 2014. O sea, si nos vamos a 30, hagan 30 por 80, 30 por 80 da 2.400. Aquí está. Y si multiplicamos 45 con los precios del 2014, que es nuestro año base, 45 por 40 va a dar los 1.800. 1.800. Ujú. Y lo mismo lo van a hacer con el 2018. Acuérdense que los precios están fijados al año de base. 35 por 80, 35 por 80, 2.800. Y 50 por 40, que son los precios del año 2014, van a dar 50 por 40, 2.000. Entonces aquí al hacer la sumatoria de 2.400 más 1.800, 4.200. De 2.800 a 2.000, 4.800. Entonces aquí, si se fijan, si hacen la comparación entre aquí, que estamos hablando del PIB nominal, siempre para el año 2017 el nominal fue de 4.575, pero el real fue 4.200. Y lo mismo acá, el 4.650 es el PIB nominal, pero 4.000, aquí ya al sacar el real solo fue 4.800. Entonces desde aquí ya podemos sacar una conclusión. Cuando se ocupan los precios, siempre tienden a dar, y por eso es que se agregó el PIB real, porque si ustedes solo se sacan el nominal, entonces aquí pudiesen decir erróneamente tal vez que
del 2017 al 2018, si se fijan, hubo un aumento bastante grande, ¿sí? Porque de 4.000, de 4.575 a 5.650 son más de 1.100 de diferencia entre un año y otro. Pero háganlo aquí abajo, cuando ya sacaron el real, de 4.200 que les dio el real en el 2017 al 2018, no es mucha la diferencia, de hecho solo son 600. Ya no es tan abismal como la que había acá. ¿Por qué? Porque en el PIB real, como se fijaron los precios hacia el Gold Standard, que es el año 2014, es el año base, entonces el crecimiento ha sido más pobre. De hecho, si nos vamos a la tasa de crecimiento anual, podemos hacer este ejercicio también acá. La tasa de crecimiento anual acá. La tasa de crecimiento anual, yo le puse acá. Es ¿cómo calcular la tasa de crecimiento? Sería el PIB más reciente menos el PIB más antiguo entre el PIB más antiguo por 100. Hagámoslo acá. Si hacemos el PIB más reciente, sería PIB más reciente, perdón, 5.650. 5.650 menos el PIB más antiguo, que es contra el que lo vamos a comparar, que es el del 2017. 4.575 nos da 1.075. Lo vamos a dividir entre siempre el PIB más antiguo, entre 4.575. Nos va a dar 0.23. Y eso lo vamos a hacer tasa. Entonces lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cuánto nos da? 23,49. 23.5. Exacto. 23.5. Entonces, ahí sacaron la tasa de crecimiento de cuánto hubo en cuanto al PIB nominal del 2017 al 2018. Les dio una tasa anual de 23.5. Ahora, si aplicamos esta misma fórmula, el PIB más reciente menos el PIB más antiguo, entre el PIB más antiguo por 100 y lo hacemos del PIB real, entonces tendríamos que 4.800 es el PIB más reciente, menos el PIB más antiguo, que es el que del 2017, que vamos a averiguar, es 4.200. Serían 600 entre el PIB más antiguo, que es 4.200, nos va a dar 0.14. Y esto lo multiplicamos por 100, nos da 14.28. Aproximado 14.3. Entonces aquí ya sacaron las tasas. Entonces aquí se puede ver la diferencia, que entre el 2017 y el 2018, la tasa de crecimiento anual en cuanto al PIB nominal fue de 23.5, pero porque esta está a precios corrientes, ¿verdad? No se había fijado el precio. En cambio aquí no. De hecho es una diferencia bastante grande, es de más de 10 puntos entre el PIB nominal y el PIB real. Aquí nos dio 14.3, es bastante, mucho más grande. Y eso mismo lo pueden aplicar aquí, porque ustedes tenían precios y cantidades, ¿sí? Pero aquí en esta tabla no. En esta tabla no les están dando precios ni cantidades, les están dando de una sola vez el PIB nominal y el PIB real. Entonces, ¿cómo sacarían la tasa de crecimiento acá? ¿Alguien tiene una idea de este 8.9, por ejemplo? Siempre vamos a aplicar la misma fórmula, la que está acá. Por ejemplo, acuérdense que aquí ya les están dando el PIB nominal, ya les están dando el PIB real. Vienen en años, desde el 2005 hasta el 2017. Entonces, este PIB nominal que les están dando acá es
como que estuvieran viendo este, de acá. Y el PIB real, que está acá, que ya se los están dando por años, también es como que estuvieran viendo este de aquí. Entonces, ¿cómo van a sacar la tasa de crecimiento? Por ejemplo, si ustedes quisieran averiguar la tasa de crecimiento del 2013 hacia el 2014, entonces lo que van a agarrar es el precio del 2014. La cantidad del 2014 es 22.585.84, es el PIB más reciente, menos el PIB más antiguo, que en este caso sería, si estamos en el del 2014, el del 2013 es 21.977.40. Le da 608.44. Ahora, ese resultado lo van a dividir entre el PIB del más antiguo que están buscando ustedes, que es 21.977.40. Le va a dar 0.027. Y eso lo van a multiplicar por 100 y les da 0.768 aproximado, 2.8. Es el valor que tienen acá. Siempre van a aplicar esta misma fórmula. Por eso se la puse aquí. Es la fórmula para calcular la tasa de crecimiento del PIB, ya sea nominal o sea el PIB real. Siempre van a aplicar la misma fórmula. Cuando tengan así una tabla y les están preguntando o quieren ustedes averiguar cuál es la tasa de crecimiento del PIB nominal y el real, solo aplican esta fórmula a cualquier tabla que encuentren. Por ejemplo, esta. Y van a ir sacando las tasas de crecimiento anual o trimestral si se los están dando en trimestre. No sé si les queda alguna duda de acá. ¿O les quedó claro? Doctor, una pregunta Bien. para hacer la resta es 21 punto. Sí, Es sí, punto porque a mí no me sale eso. sí, es que de hecho esta tablita, sí, está en formato europeo. Los europeos en vez de puntos son comas. Es al Ah, contrario de nosotros los arábigos por ejemplo, para nosotros aquí que sería 14.698, aquí sería una coma y aquí sería un punto. por eso, es que Ajá, por eso no me sí, sale. sí, Ah, perdón ese detalle aquí, pero sí, en cambio aquí como está en europeo, entonces para ellos el punto es la coma y la coma es el punto. Ajá. Esta es la forma de cómo calcular las tasas. Sí, dígame, Xiomara. Eh, Hay dos preguntas que me hago. La fórmula creo que está clara, pero ¿de dónde se obtiene, por ejemplo, para el precio real? O no sé si lo mencionó el precio real o base o año base. Eso sí, no sé cómo es que se establece, desde dónde se parte. Eso es lo que yo les mencioné al principio. El PIB real es el único que va a ocupar el precio base. Y el precio base para El Salvador ahorita es el del 2014. ¿Cómo lo averiguan? ¿Cómo lo averiguan? Cuando hacen el consenso que yo les hablé del Ministerio de Economía, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Hacienda, y cuando ven que ya el deflactor, porque el año base es como un indicador que dice, por lo general agarran un año que haya sido completamente productivo, o sea, es un año que haya sido completamente estupendo y donde la economía creció de forma descomunal, o sea, un buen año. Algo así como el gold standard de la Exacto. economía. Por eso les estaba Ah, dando, ok. por eso yo les hice la analogía de en medicinas ocupamos bastante lo que es el gold standard, porque el gold standard es como para decir nosotros el punto de comparación, o sea, es a lo que pretendemos llegar siempre. ¿Verdad? Y lo ponen como gold standard porque es difícil llegar hacia esa meta. Entonces, y lo hacen así para no estar modificando tan seguido. De hecho, es lo que yo les mencionaba, este año base está desde el 2014. Estamos en 2024 y todavía seguimos ocupando desde el 2014. Como es el gold standard, entonces todavía sigue siendo válido.
Sí, dígame, Margarita Enríquez. Perdón, se me había apagado aquí. Una consulta, porque si supuestamente el 2014 fue el mejor año base y estos son los valores que tenemos del el producto real, de la tasa de crecimiento, pues de esto de los PIB, Ujú. según estos valores no pareciera ser que fue el 2014 el mejor, pero pues ahí no sé si son cuestiones de economía o cómo explicarlo. Fíjese que realmente aquí en El Salvador sucede algo. Todos estos datos los toman de las encuestas de hogares múltiples. Entonces, hay bastante en, por ejemplo, Europa, países primermundistas y cuestiones así, donde ese tipo de encuestas de hogares múltiples, aunque les pongan otros nombres en otros países, pero las hacen bien seguido, bastante seguido. O sea, puede ser que cada 2 años estén actualizando esos datos. Entonces esos datos los encuentran bien fácil y cuando ellos detectan un crecimiento muy fuerte o una decaída muy fuerte, entonces los años bases los van variando mucho más rápido. En cambio, aquí en el país, para poder hacer un cambio de esa magnitud, tendríamos que hacer encuestas mucho más seguido, pues, para poder obtener los datos si todo esto, porque aquí, en de aquí se los puse simplificado como solo frijoles y arroz, pero acuérdense que aquí tiene que entrar todo un montón de variables, frijoles, arroz, la canasta, todos los productos de la canasta básica, educación, salud, o sea, son muchas variables para poder ver y hay que ir viendo variable por variable para ver que si la variable, el aumento ha sido significativo o no ha sido significativa uno por uno. Entonces, o sea, el trabajo es fuerte para poder modificar un año base, pero lo principal que tienen que tener para poder modificar un año base es tener los datos. O sea, ¿ya? No sé si me expliqué ahí. Y por lo general aquí por lo menos en el país, se van a si la variación ha sido muy grande o muy pequeña en cuanto al PIB y lo sacan de una sola vez. Sí, Alejandra. Sí, esa era mi pregunta, que si existía como un tiempo límite o un tiempo establecido de que el año base durara por lo menos 10 años Ujú, o hasta que existiera otro año como con mejores datos se cambiaba, pero ya usted respondió que es en base a las encuestas, ¿verdad? ujú. Sí, y no existe un tiempo, o sea, tiempo determinado a nivel mundial, así que digan que por norma general cada 5 años, cada 10, no. Siempre y cuando la economía no varíe mucho, o sea, y las fluctuaciones, por ejemplo, si se ponen acá a calcular el PIB de 2017, tal vez le dio, por ponerles un número, 50, 2018, 52. 2019, 45, el otro, el que sigue, 48. Entonces, las variaciones han sido tan mínimas que la economía prácticamente se ha estado manteniendo, no ha dado saltos tan altos en crecimiento, ni ha dado saltos tan bajos en decrecimiento, entonces no es necesario todavía modificar el año base porque todavía sigue siendo el gold estándar. A menos que sobrepasemos altamente el gold estándar, entonces ahí sí, esa es una de las alarmas para modificar el año base. Sí, tiene la palabra Camilo Correas. Sí, doctor, gracias. Fíjense que con respecto a lo de las encuestas de hogares múltiples, bueno, por lo menos aquí en el país estaba estandarizado de que cada 10 años se tomaban, Ujú, que ahora por diferentes circunstancias no se había podido realizar, pero se hizo este año, ¿verdad? Y con respecto a lo de las encuestas de consumo familiar, hasta donde tengo entendido, el otro año van a hacer una encuesta de economía, es decir, netamente económica, para tener los parámetros familiares de cuáles son los ingresos y consumos en cuanto a la economía familiar. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Si nos dimos cuenta, la encuesta de hogares múltiples no preguntaban prácticamente nada de economía, del hogar.
porque no estaba contemplado. Pero a pesar de eso, a pesar de que no se ha hecho una encuesta de economía familiar, hay indicadores en el país que se toman en cuenta en toda economía porque nos están dando alarmas y que nos están diciendo por dónde van los precios, cuánto ha aumentado cada precio. Y lo que sí me llama la atención es de que estemos todavía utilizando desde el 2014 como año base, ¿verdad? Y se Cuando sorprendería más si le contara que realmente todo esto viene de un sistema de cuentas nacionales que viene del 2008. O sea, por eso te problemas decía que se sorprendería más, porque sí, a veces hasta ese es un punto de discusión de nosotros los economistas, ¿verdad? De si se modifica o no se modifica, si todavía es válido, si todavía no, que si se modifica, porque yo les hablaba de las encuestas de hogares múltiples, pero ese solo es un instrumento, pero hay un montón de instrumentos que se tienen que aplicar para calcular un año base, no solo es ese. O sea, son bastantes. Acuérdense que también tenemos que sacar las importaciones, las exportaciones y todo, o sea, todo lo demás. Es bien complejo. Hacer una modificación del año base es un movimiento bien complejo y que requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo y bastante personal para poder hacer eso. Ese es otro de las limitantes de por qué no se hace tan seguido los modificadores de los años base. Sí, Melinda La Paz, tiene la palabra. Sí, doctor, solo una duda con la interpretación de la tasa anual. Siempre es esto en crecimiento. No. Puede ir en decrecimiento, porque de hecho para eso es que se hace este ejercicio, porque aquí, de hecho aquí las dos están positivas, pero de repente les va a salir una negativa. Eso significa que en vez de haber habido crecimiento, ha habido un decrecimiento. Sí, sí, eso sí. Por ejemplo, si se pusieran a ver el Producto Interno Bruto que se pudo haber manejado en una época, por ejemplo, si comparan para el caso del Salvador, 2017, 2018, y se van comparando todavía de 2019 y empiezan a comparar el 2020, 21, 22, en la época de la pandemia, ahí puede ser que encuentren resultados negativos. Porque en ese periodo del coronavirus, donde hubo mucho paro económico, ahí no van a aparecer resultados positivos, de hecho van a ser negativos. Sí, sí, son negativos, porque eso es lo que determina esto, si ha crecido o no ha crecido. Para avanzar, solo falta ver el deflactor implícito del PIB. El deflactor implícito del PIB es el PIB nominal entre el PIB real. O sea, si hacen el ejercicio aquí para sacar el último dato de esa tabla, sería 3.200 entre, en 3.200. Acuérdense que este es el año base, esto les va a dar 1, porque por eso es el año base. O sea, aquí les va a dar 1. Pero si lo comparan del 2017 y el 2018, sería 4.575 entre 4.200. Le da 1.0892, aproximado 1.9. Y si hacemos el mismo ejercicio acá, de 5.650 entre 4.800, nos da 1.17. ¿Qué mide esto? La inflación. Este es más sencillo. El deflactor implícito del PIB lo que busca es la inflación. La inflación aquí fue positiva de 1.09 y aquí la inflación también fue positiva entre el 2017 y el 2018. Fue positiva y fue de 1.18. Esto es solo lo único que mide es el deflactor, eh, la inflación, perdón. Y esto es para sacar la tasa. Esto yo los había puesto acá porque aquí también podemos hacer el ejercicio de sacar la tasa de deflactores. Por ejemplo, para sacar este 23.5, sí, dígame, Melinda de la Paz. Tengo una duda respecto a la fórmula que estaba mencionando del deflactor.
Ujú. Ese Entendí está, que es sobre el mismo año. sí. Ese se Sí, saca sí. sobre el mismo Sí, año. sí, sí, porque si Y ya esto, cuando quiere comparar, por ejemplo, el del 2017 con el del 2018, entonces ya no lo va a comparar con esto, el deflactor, porque aquí el deflactor solo va a ser para el mismo año, así como hicimos acá. De, este es el año 2017 y sacamos el PIB nominal entre el PIB real del mismo año. Si ya quiere comparar el 2017 con el 2018 o el 2019 o cualquier año más, entonces ya no se va a calcular así. Siempre va a tener que hacer esto, pero se va a ir a las tasas, que sería esta, de acá. Ya para comparar un y año. la tasa anual siempre va a ser un año anterior. No, mm, mm. No, puede ser años consecutivos o años así como si tienes solo datos del 2014, que es el año base, o solo tienes datos de un año nada más, o sea, póngale que solo tiene los datos del 2019, pero usted sabe que el año base es el 2014, entonces los del 2014 sí los tiene. Entonces usted va a comparar 2014 con el 2000 que quiere, con el 2000 que quiere en estudio, que es el 2019. Entonces, ahí lo que le va a dar son todos los valores de tasas de crecimiento desde el 2014 hasta el 2019, aunque solo tenga un dato, aunque solo tenga los datos del 2019. Pero como acuérdese que esto que estamos hablando del año base, eso ya está estandarizado. Entonces, si usted en las páginas económicas busca año base El Salvador, precios, ¡prum! Ahí le va a tirar todos los precios del año 2014, que es el que oficialmente está puesto como año base para El Salvador. Ya, porque esto del año base no es solo para El Salvador. Póngale que usted venga y dice, quiero comparar mi economía de El Salvador con la economía de Lituania. Existen las páginas de economía donde están los precios de Lituania. Ya, y como y ahí le va a salir precio base para Lituania y va a aparecer año X y usted va a tener que comparar los mismos datos que les dio de El Salvador contra los de Lituania en su precio base. Por eso es que el precio base es importante porque es de carácter internacional. Sí, dígame, Margarita Enrique. Una consulta, porque yo Dígame. no sé si esto tiene validez para la economía. Estamos hablando de cambios en positivo o en negativo para para el mismo país, ¿sí? Ujú. La pregunta sería, ¿hay un valor ya destinado, como mencionaba la licenciada Montano, como que fuese un gold standard, por ejemplo, el mejor PIB para todos los países, qué sé yo, tiene que ser 25? Y a raíz de ese 25 hacia abajo vemos cuál es el que tiene más o menos. O eso realmente no es un concepto así. No, es más que todo por países. Como van a comparar la economía de los países. Entonces, lo que se ve es el crecimiento. Acuérdense que estamos hablando de tasas, porque no se puede comparar lo que produce. Acuérdense que aquí estamos hablando de producción. Entonces, no es lo mismo lo que va a producir Cuba a lo que va a producir Alemania, por ejemplo, porque son dos economías totalmente dispares y completamente diferentes, trabajan de manera diferente y el Estado no es el mismo. De hecho, estamos hablando de un Estado socialista contra un Estado, sea cual sea la que tengan en Alemania. Entonces, los puntos de comparación van a ser los PIB, porque ahí sí, porque están comparándose ellos mismos cuánto de crecimiento han tenido de un año antes, o 2, 3, 4, 5 años, lo que ellos pongan, pero están comparando sus economías. Entonces, están viendo si antes producíamos, por ejemplo, 20,000, hoy estamos produciendo 30,000. Ya, entonces están viendo cuánto ha crecido la economía de ese país. Por eso es que el PIB es una de las cuentas nacionales y por eso me he centrado bastante en el PIB, porque es de las cuentas nacionales que más van a encontrar en la literatura. Ustedes van a encontrar bastante literatura de repente están leyendo y les sale que el PIB ha subido, que el PIB ha bajado, que la economía X está en decremento y ahí les van a aparecer las causas y todo eso. Pero es la que más van a encontrar porque en sí el indicador
no es gold estándar, sino que es el indicador de cómo va la economía. Por eso les mencioné que el PIB es considerado como un indicador de la salud de la economía de un país. Le preguntaba precisamente por eso, porque por ejemplo para la tarea anterior decía la OMS que los países en general deberían de tener al menos el 6% de Producto Interno Bruto para el gasto en salud. Ah, sí, Y en ese sentido que nuestro país todavía habíamos estado bajo ese nivel, inclusive estábamos bajo los países de Centroamérica, pero que se espera que para este año sea el 6%. Entonces, como que deberíamos de tener siempre un cierto nivel y que ya debería de ser pero, estandarizado. Por eso tenía esa duda. exacto, pero para sacarla de la duda, acuérdense que el PIB estamos hablando de producción, consumo, pero no estamos hablando de distribución de riqueza. Entonces, ahí de lo que usted me está mencionando, ese sí es un parámetro. Porque, ¿qué me está diciendo la OMS? Que de lo que mi país gana y produce, debería devolverse a la sociedad. Ajá. O sea, de lo que el PIB, lo que me está demostrando es qué cantidades está produciendo el país y cuánto es la riqueza de ese país, solo eso. Entonces, de esa riqueza no todo se tiene que ir, pues, o se va a ir para otros rubros que nos interesan, porque uno de los pilares fundamentales son educación, seguridad y salud. Entonces, el 6%, según la OMS, el 6% mínimo, puede ser más, o sea, ahí el mínimo es 6, pero el 6% de todo el PIB nacional debería de irse a salud. Eso sí, eso sí está estandarizado por la OMS, debería, ese es el debería ser. Ajá, Se ve en sí, publicidad. sí, exacto, o sea, ese es el debería ser. Ese es cierto, o sea, ese es el debería ser, pero no siempre se cumple y no solo en nosotros, sino que en varios países no se cumple. Si hay países que del PIB anantio, el 1% le dan a salud, o sea, eso Es más, creo que, es perdón, doctor, insostenible. Ajá. creo que ayer sacaron permítame, quiero ver dónde está. Creo que sacaron ayer un índice de salud pública a nivel mundial. Se llama Índice Mundial de Calidad en Sistemas Públicos. Son 110 países los que están evaluados y El Salvador está en el 110. O sea, nos ganan países como Sudán y creo que Libia, creo. Pero es Bueno, al que, menos ayer Julia Evelyn Martínez, que es economista, sacó ese dato, ¿verdad? ujú, Entonces, la verdad que a mí me llama demasiado la atención economía, ¿verdad? Y en un país como el nuestro, o sea, gastan en otras cosas, el parte de lo que producimos, la verdad que es bien triste, ¿verdad? Y ver, o sea, estar de 110 países evaluados, estar en el 110 creo que dice muchas cosas porque también va con lo de la relación entre economía y salud, ¿verdad? ujú, Y la verdad que el país no crece, lleva años de no crecer lo suficiente como para, creo que también por eso es el gol estándar, ¿verdad? Que del 2014. Y sí han habido, han fluctuado algún tipo de crecimiento, pero sigue siendo entre el crecimiento económico del país siempre ha sido bajo. Y en cambio otros países de la región han aumentado, o sea, Costa Rica, Panamá, aumentan, o sea, crecen, 2.5 hasta 3 anualmente. ujú, es cierto. Tiene razón en eso. Y por eso es que no se han preocupado en modificar el año base porque no estamos variando la economía, o sea, prácticamente se ha estancado. Las variaciones son bien mínimas y no son significativas. Para terminar, por esta clase de hecho debería ser más larga. Yo les incluía aquí la teoría de los ciclos. La teoría de los ciclos, creo que esta es un poquito más entendible. Habla sobre que la economía no se estanca, no es constante tampoco y siempre va a ir con tendencia a tener momentos de crisis, momentos de auge, o sea, siempre va a partir va a tener
fases expansivas donde toda la economía va a ir subiendo hasta que llegue un tope, que es el techo, y de ahí va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llegue, va a ir en declive, que es el periodo de recesión, hasta que llegue al fondo, y de ahí va a volver a subir. Ese es el ciclo normal de toda economía. No sé si leyeron todo esto de la teoría de los ciclos económicos, y le entendieron, para irle sacando de dudas puntuales. Porque aquí, esto es lo que yo les decía, este es el cuadro de los ciclos económicos. Siempre, si podemos partir de la fase más baja, que es la depresión, y la cima es el auge. Aquí es donde la economía está altísima, y aquí es cuando la economía está bien baja. La economía, cuando está bien baja, estamos hablando de las etapas del ciclo. La etapa del ciclo es cuando vamos saliendo del fondo y estamos llegando hacia el efecto máximo, y del efecto máximo cuando empieza la recesión. Ustedes van a oír hablar de todo esto, que están en etapa recesiva. Eso significa que la economía empieza a bajar, a bajar. Este es el ciclo normal, siempre se va a dar. Sí, dígame, Alejandra. Yo solo tengo una duda, doctor. Ujú, En la teoría de las fases, de las etapas del ciclo económico, hay una que sí dice recuperación, que es la primera, ujú. y después abajo dice expansión o recuperación. O sea, Es es lo el mismo, mismo. es la misma. Ujú, ujú. Ah, ok. Yo se los puse acá porque son las diferentes maneras de llamarle. O sea, esta etapa, la etapa de recuperación, la pueden encontrar así, o la pueden encontrar como etapa de expansión. En esa etapa de expansión o recuperación es porque van saliendo del fondo y va empezando a subir la economía, ¿verdad? Porque cuando estén en el fondo, o sea, es el lugar más bajo. Entonces, donde no hay mucho empleo, las empresas se han quedado con mucho stock, no lo venden, no se mueven, los precios están bien bajos porque, o sea, si las empresas están con que están en el fondo, pues, o sea, en vez de quebrar y de quedarse con todo el stock que tienen y que no lo pueden mover, mejor ponen los precios bien bajos para que por lo menos algo puedan vender. Entonces, hasta que se da un impulso. eh, en el video que les puse acá, en este video está bastante bien explicado todo esto de los ciclos económicos, pero siempre va a haber un detonante, y por lo general ese detonante tiene que ver mucho con la evolución en la tecnología, ¿ya? Por ejemplo, la evolución de la del movimiento industrial que hubo cuando se pasaron de trabajar, que todos lo trabajaban a mano, y empezaron a trabajarlo a máquina, las producciones en serie. Eso, por ejemplo, fue un gran impacto para la economía porque impulsó la economía. O sea, si la economía se estaba estancando y estaba en ese fondo, ese fue un impulso porque se empezaron a ver que los factores productivos, o sea, podían producir más en menos tiempo y con menos inversión. O sea, ese es uno de los detonantes, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste la fase de expansión? En eso que estábamos hablando, un alto crecimiento económico. Va a haber un incremento de la inflación y de las tasas de interés. Obvio, o sea, como los precios estaban bien bajos antes, pero porque lo que les decía, o sea, las empresas estaban incentivando a vender aunque sea lo que tenían, pero como se ha empezado a producir más, entonces la gente va a empezar a demandar más. Si demanda más, el precio se va a subir, porque ya van a ver las empresas que pueden subir los precios y que la gente siempre va a seguir comprando lo que ellos venden. Entonces eso es cuestión de que siempre se va a dar así, va a haber un incremento de la demanda, que es lo que les estaba hablando. Entonces, obviamente, se van a generar más empleos. Como va a haber más empleo, la gente va a tener más ingresos. La gente, al tener más ingresos, va a empezar a gastar más en otros rubros. Esos rubros van a necesitar más personal, entonces se va a empezar a incrementar. La economía se va a empezar a mover porque ya van a empezar la gente va a demandar, la gente, la población, o sea, los seres humanos, entre más tienen, más quieren. Entonces, siempre se va a dar así, la misma naturaleza humana va a empezar a demandar más, y al demandar más, entonces va a obligar a que las empresas produzcan más, y para producir más necesitan más recursos humanos para producir. Entonces se activa la economía hasta que llega a un auge o clima que ya es el techo. O sea, ya llegaron
a un techo donde ya no se puede producir más porque ya la demanda ya está muy baja o ya no, ya nadie quiere. Por ejemplo, en el video sale bien bonito explicado como una empresa que fabrica casas, por ejemplo. Entonces, si ya la natalidad o ya la población ya tiene todas las casas que la querían, entonces ya no van a querer tener más casas, pues. Entonces ya la economía ahí, en ese punto, se va a estancar, porque si esa fábrica de casas necesitaba materia prima, en el ejemplo ahí, dicen grúas, carretillas, o sea, todo lo que emplean en construcción. Entonces, si ya no se van a producir más, entonces la empresa ya no tiene incentivo para comprar más. Si ya no tiene incentivo para comprar más porque da abasto suficiente con lo que tiene, entonces todas las empresas a las que le compraba ya no van a tener la demanda que antes tenían. Entonces, por lo tanto, esas empresas que antes tenían una gran demanda o tienen una demanda pobre, entonces van a empezar a despedir personal. Entonces, esa despedida, van a empezar a quebrar, van a empezar a cerrar, se va a aumentar el desempleo. Todas esas personas que van a quedar desempleadas, ya no van a tener dinero y por lo tanto ya como ya no tienen dinero ya no van a poder gastar en otros rubros, en hoteles, en paseos, en comida, en vivienda, ya no van a tener cómo gastar. Y si no tienen cómo gastar, a todas esas otras empresas que les compraron también van a empezar a despedir gente, se va a aumentar el desempleo y ahí empieza la cadena. Por eso es que esto siempre es un ciclo prácticamente inevitable de toda economía. Siempre va a tener un fondo, va a ir en expansión, va a subir hasta que llegue a un techo. De ese techo no van a permanecer en el techo para siempre, sino que cuando ya los factores productivos y la demanda de esos productos empiece a decaer, todo va a empezar a entrar en recesión y hasta que lleguen a un fondo donde en el fondo también no pueden permanecer en el fondo para siempre, sino que siempre va a haber una innovación tecnológica, ¿vea? Que impulse otra vez la economía y va a subir. No sé si, y ese es el principal. Aquí en este cuadrito que les puse acá está resumido todo. En el ciclo de auge, que estamos hablando del techo, hay un fuerte crecimiento en la producción, hay empleo prácticamente todo completo, o hay empleos de sobra. Hay bastantes aumentos salariales, o sea, es decir, hay bastantes incentivos para la ciudadanía, hay una gran demanda, hay un gran crecimiento en los precios, o sea, la inflación aquí es bastante grande. Hay bastantes beneficios y hay mucha inversión. En la fase de recuperación, aquí solo es de crecimiento. Crecen los factores productivos, crece el empleo, crece la demanda, crecen los beneficios, crece la inversión, porque acuérdense que cuando se da la fase de recuperación es porque están saliendo de un fondo, o sea, están saliendo de una crisis. O sea, están saliendo de la crisis y están empezando a aumentar la economía. Cuando están en crisis, sí, o sea, ahí no hay bastante desempleo, no hay salarios, no hay demanda, hay poca inversión y hay poca inflación o deflación porque prácticamente los precios están bajos siempre. Y la recesión, este es otro término que se ocupa para decir que se está saliendo de la cima y se está empezando a ir para abajo. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a los ciclos. Creo que esto de los ciclos es bien bonito realmente. Y como estos ciclos son inevitables, es prácticamente inevitable. Solo en estos casos, cuando se habla de depresión económica, cuando ustedes oigan hablar de depresión económica, significa que hay un cierto país que ya lleva mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo en este fondo y que no encuentra la manera de cómo levantarse y cómo salir de esa crisis. Ahí es cuando hablan de depresión económica. Un ejemplo claro, por ejemplo, de esta cuestión de depresión económica fue la que vivió Argentina. Hace no me acuerdo cuántos años fue que entró en depresión económica. Devaluaron mucho la moneda, tuvieron que hacer que todos los bancos, porque esas son medidas, o sea, todo lo que les estoy hablando son medidas económicas que los
países pueden hacer cuando están en ese periodo de depresión económica, que de hecho casi ninguno cae en depresión económica, pero el que cae tiene que hacer medidas fuertes, es congelar, o sea, apoderarse de todo el dinero de toda la gente. O sea, eso lo hizo Argentina, de hecho, que por cierto tiempo, que fueron años, congeló todo el dinero que había en bancos, aseguradoras, todo el dinero que existía en Argentina. Para ese entonces nadie lo podía tocar, solo el Estado. O sea, son políticas de estas que hablamos acá. Aquí solo se las mencioné así a grandes modos porque solo quería que supieran que la curva de Phillips es la curva que se ocupa y va ligada completamente a la inflación y el desempleo. Si la tasa de inflación va para arriba, o sea, sube, la tasa de desempleo, esto es contrario. Aquí se los expliqué. Si la tasa de inflación, por ejemplo, desciende, entonces lo que va a aumentar es el desempleo. Y va a ser al revés. Si el desempleo disminuye, la tasa de inflación va a aumentar. O sea, esto es al revés, es al contrario. Aquí es cero. Aquí en este punto de acá es cero, aquí es más. Aquí es más. Entonces, si el desempleo va en tendencia de este puntito que está acá y se sube para acá, entonces el desempleo casi que llegó a cero, porque está bien cercano a acá, casi cercano a cero, pero la tasa de inflación está bien alta. Y al contrario, si la tasa de inflación pasa de este punto, si estábamos en este punto, a este punto, entonces la tasa de inflación bajó, pero el desempleo también subió. O sea, estos son indirectamente proporcionales. O sea, si uno sube, el otro baja. Eso es lo que quería que vieran acá, porque de eso, de esa curva de Phillips es que todo esto de los ciclos económicos expansivos y de los ciclos económicos contractivos lo vamos a tocar bien a fondo cuando estemos hablando de las políticas fiscales. Políticas fiscales es cuando están, así como hablamos del caso de Argentina, que están en una recesión o están en una depresión y ven que la economía se estanca o va demasiado para abajo o va demasiado para arriba y entonces hay que frenarla, o hay que frenarla o hay que impulsarla. Pero para eso son las políticas fiscales, o para impulsar, o cualquiera diría, la economía está creciendo de manera desproporcionada, también hay formas de frenarla, porque tampoco es bueno, como lo van a entender más adelante, tampoco es bueno que una economía vaya subiendo, 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 subiendo exageradamente. Hay que frenarla también. O sea, tiene que estar en equilibrio. Entonces, cuando el ciclo económico es expansivo, entonces la producción es alta. Entonces, el desempleo es como acá. El desempleo es para acá. El desempleo es bajo, pero la tasa de inflación es alta. Entonces, va a haber más, por lo que mencionan acá. O sea, hay mayor demanda agregada. Cuando oigan hablar de demanda agregada, se refiere a la cantidad de que los consumidores están dispuestos a pagar por cierto producto. Eso es. O sea, cuánto yo estoy dispuesto a pagar por cierto bien o servicio. Y eso es la demanda agregada. Entonces, si hay mucha demanda agregada, entonces significa que la gente está pidiendo mucho de ese producto, entonces significa que va a subir el precio. O sea, si la gente, eso lo pueden ver en la vida diaria, o sea, si hay temporada de mangos, hay bastante demanda, pero como hay bastante oferta, eso lo vamos a ver en la próxima clase, como hay bastante oferta, entonces los precios se tienden a mantener bajos, porque el precio lo está diciendo si hay mucha oferta y mucha demanda. Sí, Margarita, ¿tiene? Esto de demanda agregada sería lo mismo que la burbuja que mencionaban en el video. No, eso es una de las cuestiones, por eso es que le mencionaba, son parte de los que tienen que frenar, porque aquí, en cuanto esto de los ciclos económicos, la gente puede abusar, entonces, más los que tienen más dinero, entonces pueden hacer acaparamiento, porque de hecho ese es el término que se ocuparía para esa burbuja que explican en el video, acaparamiento, o sea, gente que tiene bastante dinero, que sabe que de un momento a otro algún bien X va a subir de precio de manera descomunal, entonces ahorita que la gente no tiene pisto, yo lo compro.
para después revendérselos cuando ya los precios hayan aumentado. Eso es acaparamiento. De hecho, en ciertos bienes eso es delito, porque está fiscalizado. Esa es de las políticas que tiene que parar el Estado. Los oligopolios, los monopolios, todas esas son fallas de mercado. Entonces, todas las fallas de mercado tiene que tener intervención el Estado para que no hayan ese tipo de fallas, porque al final van a afectar al consumidor y van a hacer que la economía, lejos de crecer, vaya, si ya está bien baja, baje más todavía. Esto es lo que yo les traía acá. Creo que ya van a tener casi la otra con la otra clase, ¿verdad? Aquí en esto de economía, eh, y nos podemos extender bastante, 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 porque es bien bonita realmente. No sé si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. Igual, o sea, si necesitaran consultar algo, yo estoy completamente a la orden. Yo, por lo general, siempre estoy pendiente de los foros de dudas y consultas. Entonces, si ustedes me mandan algo ahí, yo lo contesto lo más rápido que pueda. ¿Ya? La tarea para el siguiente va a ser un cuadro comparativo de las economías de los países de Centroamérica. En sí hay un país que a veces cuesta encontrar información sobre él, que es Belice. Entonces, si por A o B razón se les dificulta encontrar información sobre Belice, no hay ningún problema si lo dejan afuera, porque los que van a encontrar más van a ser de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, y a veces Panamá cuesta, pero está más fácil, y Costa Rica. Pero por lo menos esos cinco sí es más fácil. Belice a veces no se encuentra mucha información. Entonces, si lo encuentran, está bien, pónganlo. Y si no, no va a haber problema que no lo pongan. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no, nos veríamos el otro sábado para empezar a hablar sobre la teoría de mercado. Sobre ya es la microeconomía. ¿Ya? Pues para mí ha sido un gusto estar aquí con Doctor, ustedes. doctor, perdón, solo Dígame. quería saber Gracias. si podía quedarme un momento después para Va. hablar con usted. Ok. Igual yo, doctor. Ok. Gracias a Dios. Voy a dejar de grabar. Ok. Bueno, Gracias, doctor. pasen buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar. Gracias. Bueno, Gracias, buenas tardes, doctor. buenas tardes. Creo que ya se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, pero no sé si pudo leer el mensaje. Permítame. Ahorita que quiero Todavía. dejar de grabar.